Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de estos webinars organizados por el Instituto de Innovación Social y la empresa ISS. Hoy tenemos un tema muy candente, de maximísima actualidad y vamos a vincular dos ámbitos en los que personalmente tengo pues muchísima pasión, que es la geopolítica y la sostenibilidad. Comentaros que este webinar se enmarca dentro de un proyecto que ya iniciamos hace unos años conjuntamente pues, con ISS, que es el barómetro, esa de ISS de sostenibilidad en el workplace. Por tanto, es muy relevante que hoy hagamos lo que dicen los ingleses, setting the scene. Desde el último barómetro que publicamos el año pasado han sucedido cambios bastante disruptivos a nivel del escenario geopolítico mundial, cambios que están afectando sin duda a la agenda de la sostenibilidad corporativa. Estamos viendo pues, que estamos entrando en un momento de un nuevo orden económico, incluso un nuevo orden internacional que en cierta manera rompe con una tradición de muchísimos años y con una tradición más de multilateralismo que ha sido pues, la nota predominante desde la Segunda Guerra Mundial. Y por ello hemos querido darle una visión macro, una visión pues, más intermedia y una visión más micro, cómo todo esto estamos viendo que empieza a tener impacto en el workplace. Queremos analizar todos estos cambios pues, con estas tres miradas complementarias, la de la geopolítica, la de la normativa europea, pero también desde la perspectiva de un sector que es el financiero, que ha sido llamado a ser catalizador, ¿no?, de este cambio sistémico hacia una economía descarbonizada, hacia una transición energética y una economía más sostenible. Y luego también bajaremos al workplace, ¿no?, que al final es el ámbito de estudio de este barómetro, cómo todos estos cambios se están viviendo o no desde el ámbito del workplace. Para ello contaremos con tres invitados de lujo. Los voy a presentar por el orden de su intervención, de nuevo de lo macro a lo micro, no quiere decir que sea por orden de relevancia e importancia, porque los tres, la verdad, ya veréis que tienen un currículum impresionante. Empezaremos con Marie van der Riese, no sé si lo he dicho bien, Marie. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, gracias por invitarme. Pues Marie es investigadora senior y coordinadora de investigación de SADE-GEO, que es el Centro de Global Economy and Geopolitics, que está ubicado tanto en Barcelona como en Madrid, y es también Teaching Fellow del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad de SADE. Su trabajo no podría estar más alineado con el tópico de nuestro webinar hoy, ya que su área de expertise se halla en la interfaz entre energía, cambio climático, pero abarcando esta visión no sistémica. Oiréis esta palabra varias veces durante el webinar de hoy. Ella analiza desde el punto de vista de la política, la gobernanza global y la geopolítica, pues el impacto de temas de energía y cambio climático. Tiene una amplia gama de publicaciones en papers y instituciones súper prestigiosas. Ha estado publicada su investigación en la Energy Security and Climate Initiative de Brookings Institution, en Florence School of Regulation del European University Institute in Global Policy, en el Journal of European Integration y en muchísimos más. Aparte de esto, Marie, es una persona también, como todos los ponentes de hoy, que se nutren diariamente de la lectura, de la inspiración. Yo creo que para estar en esta profesión necesitamos de cargar las pilas y también encontrar elementos de inspiración que nos den esta resiliencia. Y ella ha escogido una cita muy bonita de Marco Aurelio para el webinar de hoy, que dice "The universe is change, our life is what our thoughts make it". Entonces, al final, ¿no?, el universo es cambio, por tanto, nuestra vida va a depender de lo que realmente, por dónde apostemos nosotros. Bienvenida, Marie, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. El próximo ponente es Toni Vallabriga. ¿Qué se puede decir de Toni? Que ya no sepáis.
una de las figuras, ¿no? Y de las personas referentes en nuestro país en negocio responsable y sostenibilidad. Una persona que las ha visto duras y maduras, que llevamos muchas décadas en esto de la sostenibilidad, por tanto, hemos visto los puntos altos, los bajos, y entonces es una persona con una visión, con una trayectoria que nos puede ayudar también a entender si realmente estamos en un momento complejo para la sostenibilidad corporativa o es simplemente algo cíclico, como ha pasado otras veces. Tony es el Global Head of Sustainability Intelligence y Advocacy en BBVA, es miembro del Steering Group de la plataforma impulsada por Naciones Unidas, la Net Zero Banking Alliance, es chair del Sustainable Finance Expert Group en la Federación de Bancos de Europa, miembro del Finance Industry Advisory Board en la Agencia Internacional de Energía, Senior Advisor del World Economic Forum Alliance of CEO Climate Leaders y, bueno, ha estado presente en muchísimas negociaciones como miembro del Global Steering Committee en UNEP Finance, United Nations Environmental Programme for Financial Institutions, desde el 2019 hasta el 2023. ¿Qué más decir? Bueno, que es también una persona muy vinculada a la casa, ya que, bueno, tiene una licenciatura y MBA por ESADE y también ha complementado su formación con estudios en Harvard, en Cambridge y es un First Mover Fellow de Aspen Institute. Bienvenido, Tony, y voy a leer tu cita. Bienvenido. Gracias, Sonia, encantadísimo. Y bueno, Tony siempre aporta esta mirada sistémica, ¿no? Todo lo que hace, y él siempre dice que, bueno, un líder en una empresa que es global, un global player, no tiene que decir trabajo para mi empresa, pero trabajo desde mi empresa para promover el cambio sistémico que todos necesitamos. Entonces, creo que nos vas a abordar esta mirada de cómo el sector financiero puede ser catalyst of change dentro del sistema. Y Eulalia de Vestra ya ha estado con nosotros en algunos de estos webinars. Eulalia siempre nos aporta su mirada más social, más humana, por tanto es la persona más indicada para ver cómo todos estos cambios se reflejan o no en el workplace. Bueno, como todo el resto de ponentes, la verdad es que una calidad personal y profesional indiscutible, una calidez y un estar al lado de las personas que se habláis con ella, la verdad es que siempre es súper inspiradora. Y bueno, y esto se traduce también en su currículum, en su bio profesional. Ella es directora de Sostenibilidad Social en IES España y también es directora de la Fundación ISS Una Sonrisa Más. Lleva 20 años en la compañía, sobre todo tiene una persona con muchísimo sentido del propósito, lo que quiere es que contribuir a la cultura empresarial perdure de forma consciente en el tiempo y que, sobre todo, pues se continúe siendo un referente en el facility management. De Eulalia os puedo decir que es una mujer de visión, es una mujer de visión pero de acción, inspiración, que inspira pero que también actúa y es una gran defensora de que para conseguirlo cambiar todo necesitamos alianzas y necesitamos la colaboración de todo el mundo. Sé que está leyendo un libro, me ha comentado, No soy un robot, de Juan Villoro, por tanto, esta inquietud de hacia dónde nos dirigimos como ciudadanos, ¿no? En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la inteligencia artificial. Sin más, he hecho una presentación muy extensa, pero creo que merecía la pena presentaros. Bienvenida, Eulalia. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Va a ser interesante. Yo creo que sí. La verdad es que hemos disfrutado mucho preparando este webinar Sí. y que hemos comentado varias veces que cada tema que tocaremos da para un webinar por separado. Entonces, sí que voy a pedir este esfuerzo, ¿no? de mantener los tiempos y, evidentemente, pues que os interpeléis en el momento en que lo consideréis oportuno, ¿no? Vamos a empezar un poco con esta mirada más amplia. Vamos a empezar un poquito focalizados en Marie, aunque Tony y Eulalia también podéis hacer vuestras aportaciones después. Es cierto que últimamente vivimos a golpe de titular y a golpe de susto casi, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? O sea, hoy nos levantamos con las noticias del Tribunal de Comercio de Estados Unidos, cómo ha revocado la iniciativa de las tarifas y de la política arancelaria de Trump.
que realmente pues, sabemos que es una figura que está quizá en el origen de mucha de la incertidumbre geopolítica que estamos viviendo, pero quizá no es la única causa, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, estamos viendo, creo que es evidente, un punto de inflexión histórico. Se están socavando, como decíamos, los cimientos del consenso que definió gran parte del orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, una redistribución del poder económico y tecnológico, aumento del proteccionismo, cuestionamiento de organismos internacionales, incluso llamadas a la redefinición de fronteras geográficas. En definitiva, una fragmentación del espacio geopolítico. Mari, ¿qué lo ha causado? Arroja un poquito de luz en lo que está pasando a nivel global en el tiempo que tengo. Gracias, Sonia. Una pregunta muy grande, como decías tú. Podríamos hablar de ello durante seguramente un trimestre entero, aquí desde la docencia. Pero para empezar, hablando de geopolítica, muchas veces es inevitable que hablemos desde una perspectiva un poco pesimista negativa, ¿no? Muchas veces la geopolítica se asocia con escenarios negativos y ahora mismo creo que está clarísimo que estamos en un contexto global nada halagüeño, ¿no? La sensación que tenemos es que el orden global se está derrumbando delante de nuestros ojos. Vemos conflictos de todo tipo que se están disparando, tanto económicos como militares. Gaza, Ucrania, no tengo que mencionarlos, pero también conflictos en África. Y vemos a Estados Unidos que parece que está demoliendo los pilares del sistema que creó, que construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, las noticias negativas proliferan y como decías tú, Sonia, también al inicio, vivimos a golpe de timón, cada día hay diferentes noticias. Esto es un poco déjà vu de cuando Trump inició su primera presidencia. Es una presidencia estadounidense muy imprevisible y, por tanto, hoy, por ejemplo, vemos que los aranceles a lo mejor se tiran para atrás por decisiones de la Corte, ¿no? Vale, todo esto es cierto, pero creo que es importante, como decías al inicio, retroceder un poquito, a reflexionar sobre las causas, porque lo que estamos viendo no es nuevo. Desde la academia, por ejemplo, desde la geopolítica, llevamos diciendo desde hace años que el orden global peligra, que estamos en una situación difícil. Por ejemplo, el bloqueo que tenemos en el Organismo Mundial de Comercio no viene de las sesiones de Trump de ahora ni de hace dos presidentes, sino porque los miembros del órgano de apelación se llevan bloqueando desde la época de Obama. El Consejo de Seguridad de la ONU lleva bloqueado desde hace muchísimos años. Estamos hablando de cómo reformarlo desde hace décadas, ¿no? Entonces, todo eso no es nuevo y creo que es importante señalarlo porque como vivimos esto, viendo las noticias de cada día, pues tengamos un poco de perspectiva, ¿no? Y por tanto voy a la pregunta que hacías, que es sobre las causas reales del deterioro de este orden global. El orden global que desde nuestro punto de vista, y digo nuestro porque estamos hablando desde el norte global y creo que hay que recordarlo, asigna ciertos privilegios a cambio de ciertas obligaciones, ¿no? Este es la base básico del orden global que conocíamos. Y veo dos causas principales de esta fragmentación, de este orden, de esas amenazas al orden. La primera causa principal es el ataque a las instituciones, a este orden global, por parte de populismo nacionalista, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? El ejemplo más claro ahora mismo es Trump, pero no solo es la administración Trump, sino que lo hemos visto desde muchos ángulos. Desde dentro de las sociedades que crearon el sistema, básicamente hay resistencias hacia el globalismo que se supone que representa el orden global, ¿no? Entonces, por una parte tenemos un ataque, digamos, desde dentro, desde fuentes domésticos que están provocando problemas en el nivel internacional. La segunda causa es una que también llevamos hablando desde hace muchísimos años y es sobre las economías emergentes y su rol dentro del sistema internacional global, porque al final se creó ese sistema hace 80 años. Las estructuras de la economía global han cambiado muchísimo y sabemos desde hace años que el sistema no se adecua a la distribución de poder actual.
Y había el temor entre académicos, sobre todo los que estudiamos geopolítica, que los emergentes, por ejemplo China, podrían llegar a intentar realmente derrumbar el sistema. En realidad no es completamente lo que ha pasado. Ahora mismo vemos a poderes emergentes que, como China, como India, como Brasil, que juegan al sistema en función de lo que les interesa, lo cual es muy racional desde un punto de vista de intereses nacionales, ¿no? Por una parte, si una institución les sirve, pues están trabajando en esa institución. O, por ejemplo, si Trump se retira del Acuerdo de París, pues China está preparado para ahí tomar una posición de liderazgo. Entonces, cuando sirve, pues seguimos con las instituciones que tenemos. Por otra parte, si no nos sirven, pues igual creamos, en vez de intentar bloquear o derrumbar una institución, creamos una institución paralela. Por ejemplo, un banco asiático de inversiones paralela para ocupar una parte del sistema, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar que esta causa del cambio de orden global no es puramente una destrucción, sino que hay varias vías por las que está cambiando el sistema global. Y luego hay un grupo de poderes ahí en medio, que no son ni grandes poderes ni emergentes, no son los clásicos ni los emergentes, pero que están en medio y que no quieren escoger entre una banda y otra. Y por tanto que votan en función de cada cuestión diferente, ¿no? Pues ahora voy un momento hacia la Unión Europea, que creo que hablaremos también más al final, pero ahora voy del global hacia la Unión Europea, que creo que es muy importante para lo que hablamos en este webinar. Para la Unión Europea lo que está pasando es tremendamente incómodo, porque la Unión Europea en el orden global se veía a sí mismo en el espejo. El multilateralismo forma parte de la genética de la Unión Europea y, por tanto, ver este orden global derrumbándose o por lo menos muy mermada es muy incómodo para la Unión Europea. De nuevo, no es nuevo. Eso no es de ayer ni es desde enero, cuando Trump tomó el poder. Los conflictos bélicos en el orden global llevan pasando desde hace mucho tiempo, pero ahora están más cerca de la Unión Europea, ahora están en nuestras fronteras. Las alianzas que peligran, esto ya pasaba hace 8 años, ahora pasa más. Pero yendo a lo más concreto, quizás, y temas que hablaremos más adelante, hay ciertos temas que para la Unión Europea han sido y son prioridad, como por ejemplo temas de medio ambiente o temas de género, que realmente están bajo ataque en el orden global ahora mismo. Y el ataque viene, lo mismo, por 2 vías, tal y como expliqué antes, tanto desde dentro, ciertos países o partes de sociedades europeas que no están contentos con cómo se están formulando ciertas políticas, por ejemplo, como por parte, por ejemplo, de Estados Unidos, que está atacando a ciertas normas que tenemos en sostenibilidad y lo cual está provocando mucha incertidumbre para empresas, que seguro que Tony va a hablar más de esto más adelante. Y todo esto en un contexto en el que la Unión Europea se ve bastante constreñida por la incertidumbre geopolítica, los conflictos cerca de sus fronteras. Por tanto, es una situación muy incómoda para la Unión Europea y estamos ahora empezando el mandato de una nueva comisión. Es muy importante el rumbo que se toma y seguro que tenemos mucho más que hablar sobre esto, pero lo dejaré aquí porque seguro que los otros panelistas quieren entrar. Creo que sí. Sonia, no sé si quieres entrar aquí. Sí. Sí, creo que me había muteado desde dirección. Pero bueno, gracias Mari por esta visión pues tan completa, ¿no? de las causas y de abordar también pues que realmente este mundo cambiante hace tiempo que lo vemos. A mí me gustaría quizá complementar tu visión con 2 breves aportaciones de Tony y de Eulalia. Has mencionado, Mari, que estamos ante un nuevo orden global, un poco diría utilitarista, ¿no? Donde hay unos países emergentes que se van posicionando dependiendo un poco de sus intereses propios, pero también de un bloque de países un poco en el medio que tampoco se quieren posicionar y van posicionándose, pues depende del tema, ¿no?
Y has abordado también el aspecto de que hay dos elementos que están un poquito bajo ataque, ¿no? El tema de género y el tema del medio ambiente, ¿no? Que configuran sin duda dos de los pilares, ¿no? de lo que es las políticas de sostenibilidad de la Unión Europea. Entonces, me gustaría, Toni, el tema de los países emergentes, de los mercados emergentes, ¿cómo lo vivís, ¿no? Desde una empresa que es un global player y que, bueno, pues tiene presencia más allá de España, en países que tienen una realidad muy diferente? ¿Cómo lo vivís? Y luego, Eulalia, el tema de la polarización, ¿no? Del discurso en temas de diversidad, equidad e inclusión. Sois una empresa que apuesta por la inclusión, sobre todo, de colectivos muy diferentes en vuestras personas, en las personas que componen la organización, la empresa, y ver un poco pues, vuestra opinión al respecto, muy brevemente, para poder pasar al segundo bloque de preguntas. Muchas gracias. Toni, adelante. Muy bien, gracias, Sonia. Oye, pues encantadísimo de estar aquí con todos vosotros, vosotras, y oye, enhorabuena por la iniciativa. Y bueno, complementando un poco lo que Mari nos compartía, ¿no? Más a nivel global y desde la lectura más desde una entidad global, desde una visión más de lectura desde el ámbito de la sostenibilidad. Bueno, el contexto evidentemente ha evolucionado, como dice Mari, pues no ha venido de los últimos días, llevamos ya pues un tiempo con esta evolución, ¿no? Y una evolución que, como apuntaba, pues viene marcada por la fragmentación, por esta división, por esta incertidumbre. Al final son elementos que son malos para la inversión, que al final lo que tenemos que hacer es transformar el mundo y tenemos que invertir en esa transformación y la verdad es que esto no ayuda en positivo en los procesos de transformación que tenemos que hacer las economías y los países. Pero lo que estamos viendo es que esto es un proceso imparable. Por lo tanto, tenemos un sentido de urgencia y tenemos que esto va a continuar. Cada vez más la tecnología nos está ayudando, y luego lo comentaremos un poco, a que cada vez tenga más sentido económico toda esa transformación. Y, por lo tanto, nuestra lectura es que va a ser imparable, ¿no? Es cierto que evidentemente, cada jurisdicción tiene su propia dinámica. En España, el foco hoy de esa transformación de la sostenibilidad, de esta evolución de la sostenibilidad, se enmarca en esta idea de la simplificación, de la vinculación a la competitividad. En el mundo de Estados Unidos, efectivamente, hay todo este movimiento anti-ESG, pero nosotros seguimos pensando, tenemos en Estados Unidos, que seguirá habiendo muchas oportunidades, porque, como apunto, más allá de la regulación que pueda haber, las tecnologías nos llevan a que ciertas actividades tengan sentido económico y esto hace que esto sea imparable, no por mucho que se regule por volver al carbón, se va a invertir en carbón si no tiene sentido económico, o se va a hacer más perforación en determinadas tecnologías si realmente no existe el business case para que eso surja, ¿no? Por lo tanto, seguimos pensando que incluso en Estados Unidos, a pesar de la complejidad, que luego podemos comentar un poco más en detalle, seguimos pensando que hay enormes oportunidades. Y en el mundo emergente, somos un banco presente en países emergentes, prácticamente 2/3 de nuestros ingresos vienen de países emergentes. Los retos son enormes. Evidentemente, el cambio climático es un reto titánico, pero cada vez más vemos también cómo esto se vincula a los temas de capital natural, los temas de inclusión, y ahí sí que, digamos, donde vemos un poco la necesidad, efectivamente, es que haya mucho más apoyo. Ahí la gobernanza global pues no nos está ayudando a conseguir la ambición que necesitamos. El acuerdo que hubo en la última COP de ampliar el apoyo de los desarrollados de 100.000 a 300.000 millones de dólares al año todavía siendo insuficiente. Es necesario pues impulsar el capital privado y para eso los gobiernos tienen que trabajar para mecanismos de garantías que permitan atraer ese capital privado. Por lo tanto, tenemos un enorme reto en emergentes, pero a su vez lo vemos en sentido de oportunidad, ¿no? ¿Cómo abordar esto desde el punto de vista de sostenibilidad? Pues yo diría como 3 ideas, ¿no? Yo creo que los que trabajamos en sostenibilidad tenemos que entender que este nuevo contexto de la sostenibilidad es un contexto que obliga a una visión más pragmática. Tenemos que evolucionar de no solo o no tanto compromisos, sino con un foco en la ejecución, en la implementación. Esa visión pragmática es fundamental. Otro elemento de este nuevo contexto desde el punto de vista de sostenibilidad es que tenemos que tener la capacidad de adaptabilidad estratégica. La sostenibilidad es más que nunca contextual y hay que entender las claves y dónde detectar esas oportunidades, que las va a haber y que las hay en los distintos mercados, en cuenta las distintas singularidades. Y la tercera idea de esta nueva etapa, para mí, desde el punto de vista de sostenibilidad, es que esto va de
de evidentemente incorporar la sostenibilidad en tu modelo de negocio y eso es lo que va a generar la escala, ¿no? Realmente y la transformación real. Así que lo dejaría un poco aquí. Perfecto. Muchísimas ideas. Yo creo que me quedo con esta idea en positivo, que a pesar del contexto, que este proceso es imparable, que hay un sentido de urgencia, que es cierto que hace unos años que quizá no era así y entonces costaba más de convencer pues, a las altas esferas de gobernanza empresarial, que la tecnología es un gran aliado, evidentemente, y que, bueno, pues hemos de ser prácticos, pragmáticos, hemos de focalizarnos en la ejecución e intentar, pues, ir tejiendo esta red de aliados también internos dentro de las empresas para que se incorpore al modelo de negocio. Eulalia, en ISS tenéis un foco en las personas muy, la verdad es que muy potente. Sois una empresa con muchísimos trabajadores. Y bueno, que os basáis mucho también en este concepto de inclusión. Incluso Tony lo decía, ¿no? Como son conceptos que no tienen, tenemos unos NEIs, ¿no? Unas normas de reporte que nos separan estos temas en bloques, pero al final todos están interrelacionados. Me ha gustado, Tony, mucho la relación entre cambio climático, capital natural e inclusión. Yo creo que ese también es un ejemplo de cómo la inclusión puede ser fuerza de competitividad empresarial, ¿no? ¿Nos quieres apuntar algunas ideas al respecto, Eulalia, y pasaríamos al segundo bloque? Por supuesto que sí. Bueno, voy a poner un poco en contexto. ISS es una empresa internacional de origen danés que existe desde hace casi 125 años, o sea que no es de anteayer. En España somos 35.000 personas directas, trabajadoras, y estamos en 30 países. Sí que es cierto que la presencia, pues aproximadamente el 70% es en Europa, ¿no? O sea que lo que más nos influye, pues es este Estado europeo donde estamos trabajando todos, ¿no? A pesar de toda esta incertidumbre que estabais comentando, ¿no? De la polarización que estamos viendo, de los discursos cambiantes de los políticos o de los posicionamientos de los países, está claro que en nuestro caso la esencia son las personas, porque los servicios pues los continúan haciendo las personas, aunque nos apoyamos todos en tecnología, pero por ello pues es el primer foco, ¿no? Esta empresa humana no es de ayer, o sea, llevamos ya desde Dinamarca 125 años. El respeto ha estado en la agenda desde que conocemos ISS, yo llevo 20 años, poniendo el foco en el individuo y promoviendo esta inclusión, ¿no? Porque al final la inclusión es lo que nos hace ser diversos en las organizaciones. Entonces, por mucho ruido que hay alrededor, es lo que se ha venido haciendo, aunque no se llame diversidad, equidad, inclusión, ¿no? Se ha hecho pues y no vamos a cambiar por un golpe de timón, ¿no? Sino que al final vamos a continuar hacia pues este respeto por la persona, ¿no? Hablando con otros colegas de diferentes partes del mundo, ¿no? Continúan con este claro compromiso de respeto y de integrar, ya que es la forma de hacer, ¿no? Y también lo habéis comentado, tiene que formar parte de la cultura, ¿no? De la hoja de ruta estratégica de las compañías y sobre todo de los valores, ¿no? De cómo y por qué se hacen las cosas. Yo creo que por delante tenemos oportunidades, también soy positiva, ¿no? Oportunidades de facilitar empleos dignos o casi diría nueva vida en las personas. Estamos viendo nosotros como negocio, ¿no? Las migraciones, o sea, el crecimiento exponencial de personas que vienen a nuestro país o a otros países buscando un futuro mejor, ¿no? Que vienen de las guerras, que vienen del hambre. Y está claro que se ha de trabajar pues, con los grupos de interés, ¿no? Con los clientes, con las entidades sociales, con los organismos públicos, pues para sumar, ¿no? Independientemente de este ruido. También es cierto pues, que tenemos retos, lo ha comentado Tony, ¿no? Creo que todos tenemos que ser mucho más ágiles. Europa, las organizaciones, ¿no? Porque al final lo que buscamos es competitividad y sobre todo, pues no olvidemos que también hay brecha digital, que también es un reto, ¿no? Hay temas de ciberseguridad también importantes que tenemos que tener en mente o temas de idiomas, ¿no? Que esto también lo vemos mucho en ISS. Y está claro que vamos a continuar andando este camino ya iniciado hace tantos años.
Y diría, pues mi titular sería, aunque el momentum pues sea distinto. Pues muchísimas gracias, Eulalia. Me quedo con esta frase, ¿no?, de trabajar desde el respeto para lograr esta inclusión, porque al final el ser inclusivo, en esta noción de inclusión es lo que nos permite la riqueza de la diversidad, ¿no?, y la competitividad también se nutre de ello. Ya que hablamos un poco de competitividad, pasemos a la segunda parte del debate, y aquí ya me gustaría empezar a ir bajando, aunque con vuestras aportaciones la verdad es que lo habéis aterrizado mucho, ¿no?, cómo aspectos de geopolítica influyen también pues vuestra capacidad de maniobra empresarial, y a pesar de ello, pues cómo hay una promesa y un compromiso firme para según qué temas continúen adelante, ¿no? Hablabas, Toni, y iniciarás tú este segundo bloque, hablabas, Toni, de la incertidumbre como mal aliado, ¿no?, de las inversiones que se precisan para catalizar una transformación hacia la sostenibilidad. En ese sentido, sí que es cierto que el impacto, ¿no?, de esta incertidumbre ha afectado a la agenda verde de la Unión Europea, y sobre todo desde la publicación del informe Draghi el año pasado, pues quizás se ha producido una falsa disyuntiva, ¿no?, entre competitividad y sostenibilidad. En estos momentos estamos asistiendo a una recalibración de la intensidad de las exigencias normativas, entre ellas pues, la CSRD, la debida diligencia, la llamada 3D y también de la taxonomía. Bueno, ¿cómo se perciben estos cambios? Porque al final hablabas de la necesidad de estabilidad para invertir, el hecho de que el marco regulatorio esté under fire en cierto momento y que haya diferentes posicionamientos de diferentes estados, e incluso, ¿no?, que se esté cuestionando cómo se ha llevado, ¿no?, este proceso de simplificación. Bueno, cómo se vive. Y también te diría, porque fuiste miembro del Net Zero Banking Alliance y bueno, fue como bastante, hizo mucho ruido, ¿no?, el hecho de que 6 de los principales bancos estadounidenses abandonaran la alianza, ¿no?, después de la erupción de Trump al poder. ¿Cómo se vive este entorno de cambio tan líquido, ¿no?, en un sector en que precisa estabilidad para poder continuar invirtiendo? ¿Cómo lo vivís desde el sector financiero? Muy bien. Oye, dejadme que desande un poco y comparta la visión que tenemos de la teoría del cambio, ¿no?, que hay que realizar en nuestro mundo, en este caso desde una entidad financiera, ¿no? Nuestra visión es que al final hay que invertir en transformar nuestro mundo, hay que invertir para transformar modelos de negocio, para reducir emisiones, para adaptarnos al cambio climático, para ser menos dependiente y generar impacto positivo en el cambio natural e inclusión. Y estas inversiones que hay que realizar, al final quien las realiza son las empresas, las pymes, las grandes empresas, las familias, también los gobiernos, pero una buena parte la tienen que realizar las propias empresas, ¿no? Y las empresas y las familias lo van a hacer, estas inversiones, en la medida que tengan sentido económico. Si tienen sentido económico, se invierte. Si no, pues estamos sujetos a solo aquel porcentaje de población o empresas que están dispuestas a pagar un sobreprecio. Y aunque eso, pues, en lugar del 3% sea el 5% de los clientes o de la sociedad en su conjunto, esto va a ser insuficiente para el cambio a la escala que necesitamos. Por lo tanto, sentido económico es lo que va a movilizar la inversión a la escala que necesitamos. Y para que ese sentido económico exista, necesitamos como 2 precondiciones, ¿no?, que construyen ese sentido económico. Uno es la tecnología. Las tecnologías nos están enseñando cómo antes era inimaginable y la reducción de costes en la energía solar o en la eficiencia energética, o ahora en baterías o en vehículos eléctricos, está haciendo que cada vez más, pues, sea más económico, más rentable ciertas tecnologías. Por lo tanto, la tecnología nos ayuda a bajar claramente ese green premium, ¿no?, esa prima verde, y eso hace que las empresas podamos estar dispuestas y las familias a invertir, ¿vale? Y también las políticas públicas creando esa predictibilidad, esa seguridad, esa visión de hacia dónde tienen que transitar las industrias, los sectores, creando mecanismos también de incentivos, simplificando los procesos para que las empresas, las familias puedan tomar decisiones con sentido económico. Y luego está el sector financiero, que somos los facilitadores de esa financiación que esas inversiones requieren, ¿no? Y es el sector financiero que tiene que acompañar a las empresas, a la economía en su conjunto, a
las familias, en esas inversiones de transformación. Pero el que conduce el vehículo no es el sector financiero. El que conduce el vehículo son las propias empresas, las propias familias que harán esas inversiones en la medida en que tengan sentido económico. Entonces, ¿cómo encaja esto con lo que comentabas, por ejemplo, pues en Europa, ¿no? Los cambios que ha habido ahora, el cambio a vincular esto a sostenibilidad, a competitividad. Bueno, hay dos iniciativas clave que están en Europa, que son la Omnibus y el Clean Industrial Deal, ¿no? Claro, el Omnibus es un proceso de simplificación necesario, entendemos necesario, para pues, abordar las taxonomías, el disclosure. Todas estas herramientas están muy bien, pero la realidad es que hemos partido de una asunción algo equivocada, ¿vale? Pensando que teniendo taxonomías y mejor información en los mercados, automáticamente los flujos financieros financiarían sostenibilidad. Y eso no funciona así. Tal como he explicado, el driver que hace que se invierta no son las taxonomías y el disclosure, con todos los respetos, sino es que las empresas tengan un sentido económico en sus inversiones, ¿vale? Y eso no lo crean las taxonomías. Entonces, creemos que es muy bienvenido este proceso de simplificación. Ojo que hay piezas que ha propuesto la Comisión que desde el punto de vista bancario no nos gusta. Por ejemplo, no nos gusta que en el caso de la CSRD pues, se haya dejado fuera o se quiera dejar fuera a empresas de por debajo de 2.000 empleados. Pensamos que es una mala decisión porque necesitamos también el sistema financiero de información, a menos un mínimo obligatorio de compañías, lo que serían las mid-caps, para que podamos gestionar mejor los riesgos, podamos asesorar mejor. Eso es absolutamente necesario, ya lo dijo el ECB hace pocos días. Por lo tanto, hay que hacer una simplificación bien hecha, ¿vale? Y el segundo gran tema que se anunció el mismo día fue el Clean Industrial Deal. Y que en el fondo Clean Industrial Deal es una iniciativa muy relevante en Europa que responde al informe Draghi en esa idea de tenemos que cerrar la brecha de innovación, tenemos que invertir en descarbonización para mejorar la competitividad europea. Y hoy, pues la verdad es que entendemos que es una iniciativa clave, ¿no? Porque esta iniciativa sí que va a ayudar a construir sentido económico de las inversiones. Va a que la energía sea limpia, sea más asequible. Va a que existan mecanismos de inversión o financiación que permitan abordar tecnologías de difícil descarbonización que hoy pues, necesitan de esas garantías o esas ventajas para que puedan realmente escalar, ¿no? Va de simplificar procesos y permisos. Va de hacer foco en sectores clave. En definitiva, va a crear o debería crear ese entorno favorable para que las empresas inviertan. Por lo tanto, la lectura, nosotros desde un banco, o sea, el Omnibus está muy bien, pero lo que realmente vemos que puede ser un cambio y una enorme oportunidad para Europa es realmente pues, que las políticas públicas industriales, tanto en Europa como lo que sea la ley industrial en España, permitan realmente generar esa atracción y esa oportunidad para ganar esa competitividad y acompañar del sector financiero. Por eso, decimos que entramos en una época de gran oportunidad. Nuestra visión es que la sostenibilidad es una historia de innovación y, por lo tanto, hay que seguir muy de cerca lo que nos está facilitando que esto sea así, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy, muy importante, entender un poco esta dinámica y cómo la vemos desde el sector financiero. Muchísimas gracias, Tony. De nuevo, palabras clave. O sea, la regulación sí, pero sobre todo es importante que las inversiones tengan sentido económico. Este rol de facilitador, ¿no?, del cambio sistémico que abordabas, has empezado con la teoría del cambio. Me parece que es muy, muy rompedor, ¿no?, que un banco hable de teoría del cambio, que es algo que normalmente está más en el ámbito del impacto social y de las instituciones más dedicadas a la transformación social, o sea que esto ya, este cambio de narrativa, ¿no?, también nos aboga que los tiempos están cambiando. Hablábamos mucho de esta capacidad, ¿no?, de intentar ser catalizadores o facilitadores de cambio en el ecosistema. Eulalia, vosotros en ISS tenéis una gran capilaridad, ¿no?, en poder estar cuidando de los espacios, de los workplaces de vuestros clientes. ¿Cómo veis también este rol catalizador, facilitador de la integración de la sostenibilidad en el espacio de trabajo? Algo a otro nivel, pero también que os da este poder, ¿no?, transformador y que también permite pues, escalar ciertas iniciativas. También hablaba Tony de escalabilidad, ¿no? Entonces, Eulalia, brevemente, porque quiero que también hable María y luego ya tendríamos que pasar al tercer bloque. ¿Cómo vivís este rol transformador desde ISS? Mira, yo definiría la palabra repensar, ¿no? Repensar de forma continua, que lo ha dicho Tony, con esta clave económica o de equilibrio, ¿no? Esta clave de sostenibilidad, de que la parte económica tiene que ser viable, que las personas tienen que estar en el centro,
que tenemos que descarbonizar, ¿no? Cada uno en su actividad o en lo que esté haciendo, ¿no? Y luego desde la ética, ¿no? Porque al final todo va unido, ¿no? Las personas tienen que continuar en el centro porque son la razón de ser, ¿no? Y vamos a necesitar, sobre todo, yo hablo más de Europa, ¿no? Dar razones para atraer y que las personas pues decidan quedarse en las organizaciones, ¿no? Yo veo 3 vectores, quizá también es un poco más a nivel personal, que lo ha comentado Tony, la tecnología clarísimamente como facilitadora de eficiencia, ¿no? Y toma de decisiones en tiempo real, ¿no? En tiempo real con los grupos de interés. Esta es la primera palanca de transformación. La segunda, la financiación. ¿Cómo vamos a hacer esto en las organizaciones? Y sabéis que el tejido empresarial en España pues, es de pymes, ¿no? La gran mayoría. Y yo creo que otro factor que añadiría es la experiencia, ¿no? La experiencia que vaya a vivir cada persona, ¿no? Seamos clientes, seamos usuarios, seamos compradores, ¿no? La experiencia y estos sentimientos percibidos de hacia dónde va esto, ¿no? Y estos 3 vectores yo creo que van a ir unidos y va a ser necesario también conocer muy bien, segmentando muy bien qué quieren cada uno, pues la empresa, ¿no? Qué quiere el cliente, qué quiere el usuario, ¿no? Para poder ir acompañando hacia este repensar de estos espacios cambiantes y transformadores. Aquí lo dejaría. Y como quizá con final os diría la importancia de trabajar en alianzas con esta mentalidad de transformación, que esto sería continua, ¿no? Para que, tal como decía Tony, pues todo sea premium, pero no pagar por el premium, sino pensando en que sean eficientes, ¿no? Que seamos cambiantes, que seamos líquidos, flexibles y acorde a las necesidades que vamos teniendo. Muchísimas gracias con estos 3 puntos. Yo creo que la tecnología se erige como un gran vector también que puede propiciar esta escalabilidad de la que hablábamos. Y Mari, un poco para hacer la aportación, ¿no? Estábamos diciendo el rol, este rol un poco sistémico, ¿no? De cambio y de cómo pues una entidad o una empresa puede facilitar, ¿no? Esta transformación. Claro, estamos hablando de un sistema financiero mundial que está un poco under fire, ¿no? ¿Cómo ves el estado de la actual situación? Y bueno, también Tony mencionaba, ¿no? El posicionamiento del Banco Central Europeo en cuanto a las mid-size caps, ¿no? Bueno, pues que esto no acaba de gustar a nivel de la CSRD, ¿no? De reducir el alcance de las empresas. Sin entrar a este nivel de detalle, que ya sé que es muy de legislación muy concreta, ¿cómo ves que puede ir evolucionando este sistema financiero mundial para otorgar esta estabilidad, ¿no? Que se precisa para invertir en el cambio? Gracias, Sonia. Quizás ofreceré dos apuntes, dos pensamientos en ese sentido. El primero, si estamos hablando de la gobernanza global financiera, creo que lo importante es saber que el objetivo principal de esa gobernanza global es proporcionar estabilidad financiera, ¿no? Es donde nace, digamos, esta gobernanza global y es su objetivo principal y sigue siendo así. Y aquí lo vinculo con algo que comentaba hasta cierto punto Tony también, y es que la estabilidad financiera depende hasta cierto punto de que vayamos hacia un modelo más sostenible. Me explico. El Consejo de Estabilidad Financiera, uno de los órganos que proporciona esa estabilidad financiera a nivel global, está basado en Basel, recientemente sacó un informe indicando que había un riesgo de que entrasen en pánico los mercados a causa de desastres naturales relacionados con el cambio climático. Es decir, que hay una realidad que impulsa también esta conexión entre sostenibilidad y estabilidad financiera que hace que, a pesar de los disturbios políticos que puedan haber ahora mismo, creo que hay un rumbo bastante fijo que va a seguir la gobernanza global financiera hasta cierto punto. Eso por la parte de realidad. La parte de decisiones políticas que puedan fomentar que se vaya más rápido
rápidamente hacia este modelo más sostenible, pues desde hace años tenemos apelación a los bancos de desarrollo multilaterales para que tengan más en cuenta la sostenibilidad a la hora de hacer sus inversiones, ¿no? En ese sentido, quizás interesante seguir la conferencia de Sevilla, que va a tener lugar a finales de junio, porque los países están realmente congregando para intentar ver cómo conseguir más financiación para los objetivos de desarrollo sostenible en este caso. Sigue siendo un foco a pesar de las presiones que se están viviendo. El Banco Mundial, por ejemplo, también está mirando cómo transformar su modelo para que sea posible invertir de forma más sostenible. Eso a pesar de los riesgos de ataque, porque, como sabemos, el Banco Mundial, el presidente es siempre un estadounidense. Entonces, veremos cómo sigue esto, ¿no? El Banco Central Europeo también ve pues, la necesidad de contemplar la parte sostenible en la estabilidad financiera de las empresas, ¿no? Entonces, a pesar de esas tensiones políticas que yo mencioné al inicio, que estamos comentando todo el rato, hay realmente una lógica aplastante para considerar en tándem ambas cuestiones, ¿no? Y entonces, quizás eso es el punto que quisiera dejar sobre la mesa, conecta también con los mensajes de Tony, quizás lo comentamos también más adelante. Muy bien, pues nos queda un poquito menos de un cuarto de hora para finalizar este webinar y me gustaría entrar en algo que, bueno, va muy bien que Marín también nos lo haya de esta manera introducido, ¿no? ¿Hay más ruido que nueces en el actual panorama de la sostenibilidad corporativa versus geopolítica? Es decir, ¿sigue siendo en este entorno tan polarizado, tan incierto, tan fluctuante, ¿no? ¿Sigue siendo la sostenibilidad un eje estratégico de la gestión empresarial? ¿Creéis que hay más algo de cambio de posicionamiento público e incluso de la manera en que posicionamos ciertos mensajes, la narrativa que utilizamos es diferente, pero que la realidad empresarial continuamos avanzando en la agenda? Entonces, a mí me gustaría que aquí Eulalia nos comentara cómo desde ISS se lo están viviendo, ¿no? Cómo al final pues este workplace que hemos ido apuntando y cómo pues tenéis esta capacidad, ¿no?, de gestionar alianzas con vuestros clientes, pues al final el día a día es gestionar espacios de trabajo que sean inclusivos y sostenibles, ¿no? Y luego quizá Tony, yo creo, volviendo un poco a la reflexión inicial, ¿no?, de al ser global player, qué desafíos pero también oportunidades tenéis para gestionar la sostenibilidad en entornos muy diversos, ¿no?, donde la regulación también lo es. Y bueno, Mari, con este punto también positivo, ¿no?, que nos has abordado ahora al final, pues también un poco cómo lo ves, ¿no? ¿Qué iniciativas ves que a nivel global también te dan esperanza de que el cambio, como decís todos, es imparable, ¿no? Entonces, empecemos con Eulalia, seamos muy conscientes de los tiempos y entonces, bueno, Eulalia, Tony y Mari. No, seguir solitos el orden. Adelante, Eulalia. Perfecto. A ver, yo creo que tanto desde los mercados, desde las empresas, cualquier rol desde las organizaciones, nuestra misión es proveer estabilidad en los mercados, ¿no?, independientemente de la financiación, con y para los grupos de interés donde estamos cada uno trabajando, ¿no? Porque al final es el rol, independientemente de toda la situación, y ahora, en los tiempos que corren, pues yo creo que hay una visión como más prudente, ¿no?, de toma de decisiones, ¿no? Pues por toda la situación que se está viviendo, no reciente, pero ya también de hace tiempo, sobre todo con los conflictos bélicos, y porque se necesita ser súper ágiles en la toma de decisiones, pensando en largo plazo y en el corto plazo, ¿no? O sea que la primera afirmación sería esta, ¿no?, del rol de todos de proveer esta estabilidad, ¿no? Porque necesitamos estabilidad también en los compromisos que adquirimos o en los compromisos que nos vienen, ¿no? Este sería el primer mensaje. Un poco volver a lo esencial, que es lo que es importante en cada uno de los momentos que estamos teniendo y sobre todo pues desde este acompañamiento, desde estas alianzas, ¿no? Y desde esta escucha activa en lo que está pasando, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal. Yo creo que tenemos que ser todos muy ágiles, lo habéis comentado antes, pero también lo reitero, ¿no?, identificar pues de forma sistémica
todas las oportunidades, los riesgos y los impactos, ¿no? Y en los espacios de trabajo, pues igual, van a ser cooperativos, vamos a buscar esta eficiencia, ¿no? Para que todo esto se vaya transformando a la velocidad pues, que vaya tocando. Pero sobre todo estabilidad, y yo creo que también necesitamos prudencia y tomar las buenas decisiones. Muy cortito, ¿eh? Eulalia, muchas gracias, Toni. Sí. Hablamos de estabilidad, de ética, de agilidad. Sí, así es. Habla de flexibilidad estratégica, ¿no? De equilibrio. Yo creo que hay como 3 fenómenos que son relevantes y que los estamos viviendo ya, ¿no? Uno es esta complejidad regulatoria que hace que en un país lo que es legal sea ilegal en otro, ¿no? Y eso a las empresas globales nos genera, pues lógicamente, una complejidad, ¿no? Tanto en temas climáticos, como estamos viendo, pero también en temas de diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, empresas globales como nosotros, que tenemos presencia en Estados Unidos, pues y en otras jurisdicciones, pues tenemos que buscar las fórmulas para que se pueda abordar una solución que sea consistente, ¿no? Con lo que queremos hacer, ¿no? Así que esto complica. Luego está la otra gran dinámica del greenwashing, ¿no? Que bueno, no voy a detenerme porque esto nos daría para una sesión completa, pero sí que efectivamente las empresas tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que trabajar con mecanismos de control y con procedimientos y que realmente sean muy robustos para asegurar de que efectivamente gestionamos este riesgo no financiero, ¿no? Que es importante, ¿no? Y también vinculado al greenwashing hablaría del green hashing, ¿no? Este nuevo riesgo de que las empresas pues no estemos con ganas de comunicar ciertos compromisos o ciertos hechos en sostenibilidad por el miedo de ser señalados, ¿no? En distintas jurisdicciones, tanto por un lado como por otro, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una realidad y que tenemos que saber modular muy bien para que lo que contemos como corporación realmente sean muchos hechos evidentes y que realmente induzcan también a señalar incentivos para que otros se animen, ¿no? Y, oye, 2 claves. Uno, alguien lo decía. 2 claves. Las alianzas, para mí yo creo que sigue siendo un tema nuclear y esencial en este entorno más que nunca, ¿no? En el caso de la National Banking Alliance, pues nos hemos tenido que adaptar y hemos evolucionado, a pesar de que haya bancos que se hayan salido. Hemos sabido mantener la alianza, somos más de 130 bancos, la inmensa mayoría, pues todos los europeos siguen, prácticamente todos, y bueno, pues hemos evolucionado en este nuevo contexto. Las alianzas son importantísimas, hay alianzas también con nuestras cadenas de valor, ¿no? Y otra idea muy importante que es el sentido, de, como decía, de oportunidad y que es el momento de redoblar la apuesta, seguramente. Nosotros en BBVA hemos hecho una apuesta para que un nuevo plan estratégico incorpore la sostenibilidad como prioridad estratégica, a pesar del entorno, con lo cual seguimos confiando en que esto, como decía, es imparable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad también de anticipación para las empresas que quieran realmente posicionarse, porque esto seguirá y, por lo tanto, dentro de 3-4 años, pues las empresas que se hayan posicionado pues tendrán una ventaja competitiva, sin duda. Ya, claro. Perfecto. Entonces, los desafíos, el elephant in the room está allí, independientemente del ruido. El que se posicione, el que innove tendrá evidentemente una ventaja. Sí, Sonia, te hemos perdido, creo, un momento. Se fue. Sí. Creo que igual puedo seguir la ronda mientras Sonia se recupere su conexión. Sonia me apelaba antes, me decía que estaba dando un mensaje positivo y es así. A pesar de todo ello, quiero reconocer, y creo que Toni la apuntabas también hacia ello, ¿no? Que no todo es positivo en absoluto, sería falso indicar algo así. La incertidumbre no es bueno para ninguna empresa, ninguna entidad en general. Incertidumbre ahora mismo brota por todas partes y las tensiones regulatorias que se están produciendo por políticas muy contradictorias entre una parte y otra no ayudan. Por otra parte, tenemos que reconocer unas presiones domésticas importantísimas y que no podemos dejar de lado. Hay segmentos de la población que realmente están sufriendo por motivos estructurales y por políticas que se están imponiendo y, por tanto, el diseño de políticas. A pesar de esta onda positiva, tiene que ser muy detallado para tener en cuenta a todas las personas por medio. Entonces, esto para dejar un poco un mensaje positivo, pero reconociendo las dificultades, a la vez creo que es importantísimo reconocer y enfatizar esta conexión, esos co-benefits, ¿no? de sostenibilidad. Entonces, una tecnología sostenible, muchas de las tecnologías sostenibles no solo nos ofrecen sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, sino que también nos ofrecen seguridad
y seguridad geopolítica que no teníamos con el modelo anterior. Eso no quiere decir que no sea difícil el cambio, porque cambiar cualquier sistema es importantísimo, es dificilísimo, lo sabemos. Sería mucho más fácil continuar tal como estamos, ¿no? Entonces el cambio es algo difícil, pero lo que está al otro lado conjuntamente es mejor de lo que dejamos atrás. El proceso de cambio, sin embargo, es donde yace la dificultad, ¿no? Y aquí es donde estamos para mí ahora mismo, es cómo diseñamos este proceso de la mejor forma para que no dejemos a nadie atrás y captamos todas las oportunidades que hay. Ahí estamos a nivel de gobernanza global, ahí estamos a nivel de la Unión Europea también, que tiene que diseñar de forma muy inteligente ahora mismo sus políticas para abordar todas las partes de su agenda, ¿no? Entonces, quizás, porque sé que vamos ya muy cortos de tiempo, lo dejo aquí y Sonia, no sé si querías cerrar. Muy bien, pues simplemente me gustaría cerrar con una frase, un posicionamiento, un ejemplo inspirador, igual que hemos empezado al principio del webinar con estas citas inspiradoras que os motivan a tener esta resiliencia que se precisa en nuestra profesión. Bueno, un ejemplo, todos habéis dicho que el cambio es imparable, que hemos de estar preparados, que los retos están aquí, que van a continuar estando aquí al margen del ciclo electoral, del ciclo político y, por tanto, las empresas se tienen que posicionar para ser competitivas, resilientes e innovar en este nuevo contexto, ¿no? Un ejemplo de cada uno de vosotros que realmente demuestre pues, que este cambio es imparable. Entonces, quizá Eulalia, Mari y Tom, para finalizar. Yo os diría, a ver, la sostenibilidad debe ser enfocada como oportunidad de competitividad. Yo creo que diría aquí que debe ser equilibrada, económicamente viable, ¿no? Y auténtica en la cultura y valores de la organización y, sobre todo, asumiendo, va para todos, los compromisos y alianzas con los grupos de interés. Fantástico. Mari. Sí, yo iré hacia mi lado, hacia la gobernanza global, ¿no? Y quizás daré un ejemplo muy breve, pero muy concreto. A pesar de lo que está pasando ahora mismo con la turbulencia política, etcétera, etcétera, hemos visto recientemente algunos logros. Por ejemplo, en el Organismo Marítimo Internacional se acaba de acordar, no exactamente un impuesto, pero una medida para que los barcos reduzcan sus emisiones, algo que desde hace décadas se estaba intentando buscar, que no se conseguía. Y a pesar de tener a Trump en la presidencia de Estados Unidos, se ha conseguido un acuerdo. El acuerdo no es perfecto, faltan cosas, pero es posible, a pesar de todo, llegar a acuerdos en una situación tan turbulenta como tenemos ahora mismo. Es posible, ¿eh? Al final, lo que decíamos con Eulalia, las personas son las que hacemos los acuerdos, no las instituciones, ¿no? Tony, tu broche de optimismo. Sí, bueno, yo diría, lo ha dicho Lalia también, para mí toda compañía tiene que siempre hacerse planteamientos y esto de la sostenibilidad es un tema de compliance y el driver es, por tanto, regulatorio, o la sostenibilidad es una fuente de negocio y, por tanto, el driver es el business case, ¿no? Yo creo que el entorno actual nos lleva a que, efectivamente, las empresas que lo entiendan como negocio es una nueva oportunidad para las empresas. Entiendo que puede ser una ventaja clave el posicionarse ahora, como decía antes. Y dejo un dato. La transformación, por ejemplo, en descarbonización que tiene que hacer el mundo, solo hemos invertido un 10% de lo que necesitamos invertir y transformar de aquí a 2050. O sea, el gran cambio todavía está por llegar, con lo cual las oportunidades todavía están ahí para posicionarse, ¿no? Así que todo lo bueno todavía está por llegar. Así que esto está justo empezando. Gracias. Pues nos quedamos con esta frase final de Tony. Todo lo bueno está por llegar. Hay un mundo de oportunidades. Evidentemente los desafíos son inmensos, pero no dejarán de serlo porque los neguemos o no actuemos. Animar a que las empresas continúen siendo esta fuerza de cambio que han sido hasta ahora, quizá con una mayor dote de pragmatismo y con mayor foco. Yo creo que es algo que debemos de tener en consideración, cada uno tener una mirada hacia adentro y ver dónde realmente puede tener esta capacidad de intervención, ¿no? Dentro de este sistema. No somos todos María Teresa de Calcuta, no podremos solucionarlo todo, pero cada empresa tiene un punto donde realmente puede tener una capacidad de
de influencia muy grande. Identifiquémoslo. Creo que hay algo muy interesante de la CSRD, los análisis de doble materialidad que nos proporcionan esta visión más sistémica de dónde realmente tenemos capacidad de incidir. Y bueno, una firme defensora, como todos vosotros, de las alianzas, de compartir estos espacios. Esto también va de animarnos entre nosotros, de compartir experiencias, de ser muy abiertos en los posicionamientos. Os agradezco muchísimo la sinceridad, pues habéis puesto la carne en el asador, se nota que os lo creéis, que sois grandes profesionales y grandes believers de la sostenibilidad y de un entorno global que apunte más a lo bueno que tenemos como personas y no a todo el lado oscuro, ¿no? que hay muchos hoy en día. Agradeceros a todos los que estáis al otro lado de la pantalla vuestra atención durante el día de hoy y, bueno, recordaros que este webinar lo podéis encontrar en YouTube. Mari, Toni, Eulalia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Cuidaros.